¿Se observa, no se observa? ¿Me avisan? A ver, déjenme aquí chequear. Tristeza, que seguimos con los mensajitos. Sí, Miss, perfecto, perfecto. Bueno, ok, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a empezar a trabajar el diplomado Evaluación, Diagnóstico e Intervención en TEA y TDAH. ¿Ok? Este es el primer módulo con el cual vamos a conversar acerca de la gestión y desarrollo de las emociones en la intervención en TEA y TDAH. ¿Ok? Entonces, ¿creen que mi pregunta de emociones tiene algo que ver con la sesión de hoy? Totalmente no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, no? Sí, todo. Exacto. Lo que quisiera que también parte de lo que se lleva en el día de hoy es que comprendamos que en realidad todos tenemos distintas características, ¿cierto? ¿O todos somos igualitos? ¿Somos iguales? ¿O somos distintos? Somos distintos, tenemos distintas características. Es por eso que actualmente en la Currícula Nacional de Educación no hablamos tanto de discapacidad, sino de distintas características sociales, culturales, intelectuales de las distintas personas. Cada uno es auténtico, exacto. Tenemos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora. Entonces, no hay que ver a las personas que tienen TEA y TDAH en este caso como algo distinto y ajeno, ¿no? Las estadísticas nos demuestran que actualmente casos como estos hay muchos a nivel mundial. Entonces no es algo como que ajeno, como antes se decía que ni se conocía mucho, ni reconocíamos y cuando ya éramos adultos recién diagnosticaban que tenía tal característica, ¿no? Entonces eso hay que tener, el chipcito, todos somos distintos. ¿Todos aprendemos de distintas maneras o todos aprendemos igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Igual? ¿Distinto? Diferente, exacto. Algunos tenemos desarrollado una inteligencia más que la otra y es importante. Nos tomamos un proceso quizás un poco más lento en nuestro aprendizaje, pero podemos lograrlo. De igual manera, todos, sin excepción, ¿ok? Vamos a recordar, primero, ¿algún participante que podría leer en voz alta? Lisette. Lisette, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar tu micro? Sale que no puedo ver. Yo. A ver, dame un segundito. Yo. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Lisette. Con el apoyo adecuado, los niños con TEA y TDAH pueden aprender a controlar sus emociones y utilizarlas como herramientas poderosas para su éxito en la vida. Gracias, Lisette. ¿Qué opinan respecto a esta frase? ¿Cierta? ¿Falsa? No estoy seguro. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo, dice Diana. Oriana. A ver, Oriana, déjame darte acceso. Si es que... Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Oriana. Ya, estaría de acuerdo con el concepto, sin embargo, cambiaría la palabra controlar por gestionar. Solo eso. Muchas gracias, Oriana. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere opinar, dar su punto de vista? Ok, no hay ningún problema. Poco a poco se van a ir soltando porque vamos a tener que hacer hasta ejercicios, ¿ok? La idea es eso. Cierto. Todos podemos lograr si recibimos la estimulación, el apoyo adecuado. Ahí Oriana nos comentaba de que podemos utilizar en vez de controlar, gestionar.
y es válido, sí. Aprender a gestionar nuestras emociones nos va a permitir que podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces, nuestras normas de convivencia. Les voy a recordar porque sí es importante. Antes de controlar, dicen, sería reconocer sus emociones. Por supuesto, sabemos que la inteligencia emocional tiene partes. A nivel personal primero y luego trabajamos a nivel de los otros, ¿no? Donde empezamos a desarrollar lo que es la empatía. Las primeras normas. En esta sesión me gustaría que participen activamente todos. Si gustan, pueden prender su cámara. No, sería mejor porque al momento de hacer las dinámicas con algunas técnicas, me gustaría observarlos. También les van a activar el micro. Si levantan la manito, no hay ningún problema. Y las preguntas las van haciendo en el chat. O si les hago una pregunta y quieren levantar en ese momento, no hay ningún problema. ¿Ya? Si se relaciona con la lámina, su consulta, la respondemos en ese momento. De lo contrario, al finalizar la sesión. El objetivo del día de hoy es primero comprender las características del TEA y del TDAH, que afectan en la gestión emocional de los niños. Conocer las diferentes emociones y su impacto en el comportamiento de los niños con TEA y TDAH. Y por último, aprender herramientas y técnicas para ayudar a los niños con TEA y TDAH a identificar y regular sus emociones. Ese es nuestro objetivo de la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con la conferencia. ¿Va a ser grabada? Sí, está siendo grabada. Vamos a iniciar. Vamos a reducir un ratito la cámara. Despacio. Hablando un poquito de las definiciones que hay sobre estos trastornos. Cabe señalar que estas definiciones han sido extraídas de libros que las definen de este modo. No quiere decir que es la única manera, porque hay tantos autores que agregan, quitan algunas palabras, especifican mucho más a detalle las características. Como vemos en esta definición, no necesariamente son las únicas características que tienen las personas con TEA, ¿ok? Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la comunicación, interacción social y comportamientos repetitivos e inflexibles. Lo primero, muchas veces a las personas con TEA les cuesta entablar una comunicación con las otras personas. Así sean de su entorno cercano o lejano, tienen ciertas dificultades, muchos de ellos. Por lo que, si tienen dificultades en interactuar con otras personas, ¿ustedes creen que podrán reconocer sus emociones y las emociones de los demás? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? No. Les cuesta muchísimo. Porque ni los están observando, ¿cierto? Muchas veces no está la mirada, no hay ese contacto para ver qué cosa. El lenguaje no verbal, que es muy importante al momento de nosotros expresar, ¿no? Cuando estamos conversando, a veces hasta distinguimos si nos están diciendo la verdad o no. Observamos si hay algún problema cuando estamos en las instituciones o en consulta. La observación de la parte no verbal es importante y fundamental. Entonces, es por eso que acá hay una pequeña dificultad que tenemos que aprender a cómo estimular para que ellos logren interactuar. Porque ¿qué ocurre si no hay este contacto visual, no hay esta cercanía con los demás? ¿Cómo afectaría en su vida? ¿Creen que puedan desarrollar un trabajo en equipo, su autoestima? No empatizan. Exacto, eso es lo que ocurre. A muchas también hay niños, personas en general que tienen este trastorno, que tienen conductas repetitivas. No podría trabajar con sus amigos, tendría muchas dificultades en las instituciones educativas, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo es en las instituciones educativas. ¿Qué tiene que hacer la institución educativa? Entonces, ¿ustedes han trabajado, conocen a personas con TEA?
Sí, ok. Coménteme, ¿tenían algunas conductas o comportamientos repetitivos que han observado o que hablan, ¿no? Como la ecolalia. A ver, ¿cómo cuál? ¿Cuál serían? Sus rituales, ¿ya? La ecolalia, por supuesto. Pero un ejemplo. Aletear las manos. Alguien podría, no sé si es que se puede, o prender la cámara y decirme cómo es ese aleteo de brazos de los niños con trastorno espectro autista. Alguno podría aprender y decirme cómo es ese aleteo. ¿Solo es así? ¿O también hay variedad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Marilú. Si me ayudan activándole el micro a Marilú. Los que deseen intervenir, levanten la manito y ahí les van a activar. Analí, Fiorella y Marilú. No les puedo dar yo el acceso, pero ahorita les van a dar. Ahí está. A ver, Analí. Hola, allá. Buenas noches con todos los presentes. Sí, lo que estaba indicando son los niños que repiten, ¿no? Repiten lo mismo que uno le está diciendo. No es una respuesta, no te miran fijamente. Los aleteos no son iguales, hacen diferentes aleteos con niños autistas. Uno le da una orden y ellos no te obedecen, o sea, no es que porque ellos no quieran, sino es por su mismo, ¿cómo se llama? Dificultad que ellos tienen, ¿no? Después lo otro es a través de los ruidos, cuando el ruido es demasiado fuerte, pues algunos como que lloran o también pueden taparse los oídos, ¿no? Con sus manitos se pegan o te agarran tu mano y hace que le tapes tú el oído a ellos, ¿no? Eso es lo que yo me he percatado a través de tengo una sobrina que tiene TEA, no TEA leve, es lo que es su diagnóstico, pero quisiera seguir sabiendo un poquito más para poderle ayudarla, ¿no? Muchas gracias, Analí. Fiorella. Hola. En realidad yo también tengo la misma definición que la señora acaba de comentar. Sin embargo, he observado otras características de los niños con autismo. Actualmente tengo 3 niños en el colegio donde trabajo que tienen autismo, ¿no? Que tienen las características que creo cualquier autista tiene, ¿no? El tema de no tolerar sonidos, el de correr con las manos hacia atrás, de repente no hacer contacto visual, no escuchar con su nombre. Sin embargo, ahora tengo un niño que ha sido diagnosticado con autismo y con TDAH. Entonces tiene los 2 diagnósticos en nivel 2, ¿no? Entonces eso fue algo como que yo dije, sin embargo, pueden tener ambos, o el mismo niño, los 2 diagnósticos, dije yo, y es un niño que, o sea, sí te hace contacto visual, te responde, es un niño bastante retador. Lo único que sí no tiene mucha empatía por la otra, por la otra persona, ¿no? Por el otro niño, pero te reta mucho, siempre está retándote, no quiero, no voy a hacer, no, siempre es un niño que siempre se está retando y bueno, dentro del informe es que le ponían ahí que no tiene empatía ni tolerancia para las cosas, ¿no? Eso era más mi duda y yo dije, puede ser este niño tener los diagnósticos, pero porque no tiene las características como que todos lo que sabemos por ley, por así decirlo, cuando un psicólogo te dice ya el aleteo, el no tolero ruidos, bla, 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 ¿no? Pero este niño no tiene esas características, pero sin embargo el neuropediatra lo ha diagnosticado con un autismo nivel 2, ¿no?
Ok, Fiorella, muchas gracias. Y por último, Leila. Leila, ¿nos escuchas? Y ahora sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Ya. Quería comentarle algo. Conforme a lo que comentó la señora anterior, lo que quería comentar era, dependiendo de la edad, también se puede hacer una presunción diagnóstica. Cuando los niños son menores a 7 o 8 años, es así, es una presunción. Y dependiendo de esas características, conforme pasen los años, recién puede ser realmente diagnosticado. No sé realmente si puede hacer que tenga dos diagnósticos, pero sé que sí puede tener comorbilidad, de repente conductual, comorbilidad del lenguaje. Pero eso sí, también sí me gustaría si usted lo podría explicar, ¿no? Yo en sí soy psicóloga de un colegio en la parte educativa, veo niños desde 3 años hasta segundo grado de primaria y de verdad es una población muy grande de niños con TEA que tengo en mi colegio. Yo antes veía puros niños, pero ahora veo que también son niñas las que están ahora con la presunción diagnóstica de TEA, ¿sí? Igual, las mismas características que mencionaron. El ruido a veces les afecta, son muy sensoriales de repente algunas cosas, ¿no? Las pinturas, de repente no pueden tener ese contacto como los demás niños. Eh, no pueden tener contacto visual muchas veces. La forma en que van a interactuar, obviamente, como usted lo mencionó, se les va a hacer muy difícil. Por eso en la parte que puso el PPT anterior, dije que primero sería conocerlo, que ellos puedan aprender de repente qué es lo que es una emoción. Nosotros trabajamos en el colegio con imágenes, con la ruleta de las emociones, dando ejemplos, porque a ellos se les hace muy difícil y a veces no saben lo que es una emoción, ¿no? Y todo lo que habían mencionado. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Leila. Ok, muchas gracias por las intervenciones. Estoy escuchando y ustedes se han dado cuenta, hay muchas características de las personas con TEA que se parecen, pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas diferencias. No en todas las personas se da de la misma manera, por el mismo hecho de que tienen distintos grados del TEA. Puede ser el leve, el moderado, el grave. Y también porque hay características del entorno, de la estimulación que reciben. Me ha tocado trabajar con niños con TEA que no han sido diagnosticados hasta los 16, 17 años y que habían cosas que recién les íbamos a enseñar a los 16, 17 que ya lo habíamos trabajado con pequeños de menores, con 6 y 7, y se les era más fácil porque ya habían aprendido a reconocer sus propias emociones. Y es lo que ocurre muchas veces. Con las distintas características que puedan tener las personas, lo importante es la atención temprana. Hasta para las personas que no tienen características particulares, nos hablan desde que en el embarazo se tiene que hacer la atención temprana, ¿no? La importancia que ayuda en el desarrollo cognitivo, emocional, en la parte de la alimentación, que es fundamental. Entonces, es importante trabajar la atención siempre. Nosotros como psicólogos, cuando estamos en instituciones, en consultas, busquemos eso, difundamos y sensibilizamos acerca de la importancia de la atención oportuna, de que si vemos cosas que no nos parecen, digámoslo como que la mayoría lo tiene, investiguemos, podemos ir a consultar, pero no investigar en buscar solo en internet y lo que te dice, porque a veces es falso lo que encontramos en las redes. Entonces, es importante también saber quién va a diagnosticar, a qué edad se diagnostica, qué características, cómo son las evaluaciones. ¿Es una evaluación así de un día? Esas preguntas tenemos que hacernos porque son fundamentales al momento de diagnosticar como tal. Hay personas que han llegado a confundirse de diagnóstico porque no han hecho un diagnóstico diferencial exacto de lo que había, y puede ser. Y al pasar de los años vamos a ir viendo características que se acentúan mucho más y que van a mostrarnos que realmente era otro trastorno, o que quizás van a reafirmar que sí, era verdaderamente este trastorno, ¿no? Entonces, eso también es parte de tener en cuenta. A veces nosotros,
Cuando tenemos un familiar cercano o cuando empezamos a ver o a leer o a ver videos acerca de las distintas características de las personas en general, recién nos ponemos a pensar cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan, ¿no? A veces, si no tenemos el conocimiento, podemos decir, ay, no me hace caso, lo han malcriado en su casa, no le han dado afecto, qué sé yo, pero la realidad puede ser que tenga distintas características. No porque no quieran, no es que no te miran, no porque no quieran es que están haciendo otras cosas, se distraen muy rápido, es porque no pueden. Para ellos es difícil, o sea, las emociones tienen, todos nacemos con las emociones, pero ¿qué pasa? Que ellos no saben distinguir qué es una emoción, cómo se da la alegría, qué siento al sentir alegría, ni físicamente, ni qué expresan al actuar. Entonces, por eso se trabaja con dinámicas, como lo mencionó Leila, la ruleta de las emociones, el semáforo, distintas actividades para primero que ellos identifiquen qué es la emoción y cuáles son las principales emociones básicas, las básicas primero. Y a partir de eso vamos creciendo al trabajar todas las emociones. Es por eso que a las personas que se han inscrito en este curso, les he dejado material en su aula virtual, van a tener ahí herramientas para trabajar, hay libros que les estoy dejando que también para que un poquito lean, es importante informarnos sobre ambos trastornos, cómo se actúa, cómo voy a trabajar netamente las emociones, ¿no? Y cada sesión, los ponentes tratamos de también dejarles algo para que ustedes puedan revisarlo y también llevarlo en la práctica. Y hay muchas de las herramientas que no solo se pueden usar con estos trastornos, sino en la vida diaria, con distintas personas, sin importar las características que tienen, ayuda, porque el hecho de aprender a regular nuestras emociones, identificar nuestras emociones, todos deberíamos hacerlo, sin excepción alguna. Ahora, respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno también del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la atención, hiperactividad y muchas veces la impulsividad. Estamos observando ambas definiciones. ¿Tendrán algunas características similares? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué se asemejan un poco? Todos tienen un componente neurológico, los dos son del neurodesarrollo. Y a nivel de características, de cómo se involucran con los demás. Los TDAH también tienen dificultades en el gestionar sus emociones, en el interactuar con los otros. Sí, no, ¿por qué? Sí se les dificulta. ¿Por qué se les dificultará? ¿Cuál será la razón? No saben cuándo invaden espacios. Si están distraídos, imagínense que están en una conversación y la otra persona está expresando sus emociones y él se distrae y se dispersa, ¿podrá ser empático? No, no va a poder y va a tener la misma dificultad. ¿Y qué va a pasar con el resto de las personas? Los van a aislar. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Exacto, no va a haber esta parte de interactuar, también con los de su entorno, porque se van a distraer muy rápido. Entonces, la importancia de gestionar las emociones en casos de TEA y TDAH, uno, es mejorar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, va a poder interrelacionarse, que va a poder tener una comunicación con los otros, que va a poder identificar mi emoción, estoy alegre, o me duele algo, porque muchas veces no saben reconocer. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Dónde te duele? Por eso, cuando se hace la terapia, ¿cómo es ese dolor? ¿Dónde te duele? Ay, no sé cómo explicarte, porque se quedan así en silencio y no pueden expresar. Entonces, tocando, ¿dónde te duele? ¿Qué te duele? Así empezamos a trabajar. Fomentar la comunicación, que pueda expresar sus necesidades, sus intereses, que en algún momento
previo a la estimulación, al trabajo, que pueda interactuar con compañeros de su aula, que pueda hacer un trabajo en equipo, porque hoy en día en los colegios se trabaja mucho el tema de competencias en equipos, ¿no? El de ser colaborativos, que salgan a exponer el grupo, que hagan un proyecto. Entonces va a poder, va a tener esas capacidades. Asimismo, reducir la ansiedad y estrés. ¿Qué ocurre con las personas con TDAH y con TEA? Tienen esta dificultad para manejar esas situaciones donde los están abrumando, hay muchos ruidos, se desesperan, entran en crisis, como ustedes mismos lo han dicho, empiezan a gritar, se tapan los oídos, reaccionan impulsivamente los TDAH, pueden sin necesidad, o sea, no lo hacen porque ellos quieren en ese momento, sino que se están desesperando, no saben manejar sus emociones, no saben cómo expresar, gritan. Por ejemplo, yo vi un video, muy seguro que lo han visto en TikTok, donde nos hacían ver cómo era la vida de un niño con TEA. ¿Y qué ocurría? Que cuando él salía a la calle, él no solo escuchaba la conversación que su mamá le podría estar dando en ese momento, él escuchaba que pasaba y estaban abriendo la puerta de un carro, que estaba sonando el claxon, que se abría una puerta. Esos sonidos que quizás para nosotros no lo prestamos atención, ellos sí lo sentían. Y era tan fuerte que se desesperaban y empiezan a gritar y se desesperan y no pueden manejar. Y si los papás también no reciben las indicaciones adecuadas, también entran en frustración, en crisis, no saben qué actuar, pararlo, irse, seguir, esperar a que se calme. Entonces también se tiene que educar, a los padres de familia, que es básico. Asimismo, le va a permitir regular sus emociones, a que esa irritabilidad le permita antes de que no reaccione así, porque muchas veces sin querer ellos mismos se hacen daño o pueden hacer daño a otros. Y es por eso que también muchas veces los aíslan. No, yo no quiero jugar con él porque él va y de la nada, no sé, empuja. Quizás esta personita quiere en ese momento jugar con ellos, pero no sabe expresarse y al que ellos lo aíslen, él reacciona de otra manera y va y les empuja. Porque quiere decirles, yo estoy aquí, yo también quiero jugar con ustedes, pero no lo hace porque solo quiere empujarles y ya. Por eso es importante la observación, ver las conductas de las personas. Hay fundamentos teóricos que es importante que debemos tener en cuenta para hablar sobre la gestión de emociones. El primero es la teoría de las emociones básicas, ¿no? Nosotros sabemos que las emociones las tenemos todas. Entonces, las personas con características distintas también las tienen, solo que no saben identificarlas, no saben cómo surgen. La alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, el miedo. Es importante por eso trabajar estas emociones cuando iniciamos terapia, atención. ¿Qué más? La teoría de la emoción de Lazarus nos comenta de que las emociones se desarrollan en respuesta a una evaluación subjetiva de los eventos. Significa que, por ejemplo, ante un evento yo puedo reaccionar de una manera, pero ustedes pueden reaccionar también de otra manera. Sus emociones que van a sentir van a ser distintas. En los niños, por ejemplo, hay muchos niños que ven un payaso y se emocionan y se alegran, gritan, empiezan a hacer la euforia y todo. Hay otros niños que ven un payaso y sienten miedo, se asustan, lloran. Entonces, una misma situación va a generar distintas emociones y va a depender de qué es lo que ha pasado, o sea, de mis experiencias previas. Quizás yo he tenido una mala experiencia con el payaso y por eso a mí me afecta y me genera miedo, tengo rechazo. Entonces, es importante también observar eso. No para todos es igual. De igual manera, las características y dificultades que tenga, para todos no es por igual. Entonces, si yo voy a hacer con un niño un tipo de actividad para trabajar emociones y viene otro niño con sus similares características y trabajo lo mismo, puede hacer que a esta persona no le resulte porque quizás necesita otra actividad para entenderla mucho mejor. No para todos es igualito. La teoría de la inteligencia emocional, lo que hablamos el día de hoy. Salower y Meyer son los primeros que hablan de esta teoría y nos mencionan que es importante gestionar nuestras emociones, como ustedes lo han dicho,
Pero primero, para aprender a gestionar, tengo que reconocer qué son las emociones, cuáles son mis emociones, cómo manejo una situación de acuerdo a esa emoción, identificar, también aprenderla a mostrarla, no solo reprimirlo y ya. Aparte de eso, me va a permitir que yo voy a reconocer esas emociones en los otros. Y ahí poco a poco voy generando lo que es la empatía en sí. Regulo ahí mis emociones. Busco estrategias para manejar mi irritabilidad. Busco estrategias para manejar mi miedo. ¿Cómo reaccionar frente a una situación que me está generando miedo? Los niños con TEA y TDAH y en general las personas con estas características pueden aprender a gestionar sus emociones. Va a depender también del grado del trastorno que tengan, pero sí podemos lograr, aunque sea un gran avance en el momento de su desenvolvimiento diario. Y asimismo también es importante la teoría del apego, el apego seguro. ¿Cómo ha sido esta vinculación con la mamá los primeros años? He estado presente, le ha brindado esta sensación, este bienestar de que mi mamá, esta persona me cuida, me protege, me da seguridad y que puede ser que de un momento a otro se vaya, pero luego vuelve o me ha generado un apego ambivalente. Eso es importante también trabajar el apego, fomentar el apego. Entonces, más adelante, cuando el niño va creciendo, ¿significa que el apego ya no funciona? No, el apego le va a permitir tener relaciones no solo de pareja, sino amicales, poder interactuar con los demás de una manera espontánea, segura, que no haga daño a los otros, que es lo más importante. Y también tenemos modelos para hablar en sí de las emociones. La regulación emocional nos dice de que las emociones son reguladas en nuestro cerebro. Por tanto, se enfoca en el desarrollo de habilidades para regular emociones. Ustedes, por ejemplo, en su vida diaria, ¿cómo regulan sus emociones? ¿De qué manera? ¿Cómo regulan? Ya, ahí las canaliza mediante el deporte. ¿Qué más? Cada uno tiene sus estrategias. A uno escribir en un diario. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Hablar, escuchar música, caminar, tejer. Estamos buscando algo que nos guste, que nos atraiga. Algunos buscan, no sé, yo tengo mi momento de respiración, tengo mi momento de, no sé, cuando estoy irritada y sé que voy a explotar, cuento del 1 al 10, un espacio, tiempo fuera, me retiro y como que me voy a calmar, escucho una música que me guste para que calme en ese momento mis emociones, pienso en algo bonito, ingreso a redes sociales. Hay distintas maneras que hemos encontrado de gestionar nuestras emociones. Para la regulación emocional, en este caso, hablan mucho de la meditación y de la atención plena. Entonces, si hablamos de la meditación y específicamente de la atención plena, ¿a qué tipo de actividad nos estamos refiriendo? Que ahora está muy de boga, que todo el mundo están dictando para niños, para adultos, para la vida diaria, un estilo de vida. ¿Cuál es ese? El yoga, ¿ya? ¿Qué más? Hay otro. Mindfulness, exacto. El mindfulness. Se está usando mucho esto del mindfulness. ¿Y cómo trabajarían, por ejemplo, los que tienen alrededor a personas con TEA o con TDAH? ¿Cómo trabajarían? ¿Qué técnicas utilizan para trabajar el mindfulness? La respiración. ¿Qué hacen? ¿Qué han llevado a la práctica y les está funcionando? Si alguno quiere activar su micrófono, prender la cámara y mostrarnos, bienvenido sea. ¿Cómo hace?
¿Alguno? ¿Se anima? ¿Nos comenta? ¿Qué es el mindfulness? Por ahí empecemos. Ahorita te respondo, Mary. ¿Qué será el mindfulness? Una técnica de meditación. Ya. ¿Y cómo es esta meditación? Conciencia plena. ¿Cómo logramos en un niño que tiene hiperactividad, por ejemplo, que logre esta meditación? Que logre estar aquí y ahora. ¿Cómo harían? Y con niños, que a veces es más complicado. Y para muchos, ¿eh? O sea, por ejemplo, no es fácil que en la primera meditación logres llegar a ese momento del aquí y ahora, que tenga tu mente totalmente, que logres meditar tal cual. Es complicado, no es fácil. Si para nosotros no es fácil, imagínense, con algunas características que no tengo atención. Les voy a dar unos ejemplos para ponerlos en práctica. Sería bueno si prenden sus cámaras y lo trabajamos todos juntos, genial. Por ejemplo, una de esas es el que en las instituciones, por ejemplo, en las aulas, como ahora está dividido inicial por sectores, por áreas, o nosotros podemos gestionar dentro de nuestra institución para tener un espacio donde, por ejemplo, hay una pequeña almohada con música. Hay músicas, ahora en Spotify hay muchas que te lleva a sonidos que logran conectar, que está comprobado por médicos, o sea, científicamente, de que te ayuda a poco llegar a ese momento a relajar, a dejar de lado esa emoción de ira, de cólera que podamos sentir. Aprender a hacer la respiración guiada. ¿Hacen? ¿Llevan a la práctica la respiración? Uso de mantras, exacto. Hay a muchos niños que les llama mucho lo de las mantras. Hay mucho también ahora de la pintura. Con pintura también se trabaja ahora. Con música. La respiración de la rana. ¿Cómo es la respiración de la rana? ¿Conocen? A partir... Ajá, la danza. Exacto. Por ejemplo, el que aprendan a hacer una respiración es un poco más complicado de 3, 4, 5 años porque no te siguen 1, 2 veces, pero de ahí se distraen mucho más rápido. Entonces busquemos hacer actividades como la danza, juegos. El juego te ayuda muchísimo, el juego simbólico. La respiración de la rana es que ellos se van a echar boca arriba y van a inflar su estómago cuando respiran, cuando inhala. Y cuando exhalan, botan. Le llamamos de la rana, ¿por qué? Porque con los niños también tienen que tener nombres didácticos, llamativos. Si le decimos, vamos a hacer respiración por el nombre del autor, como muchos lo utilizan, no le va a llamar la atención y no me va a hacer caso. Pues yo le digo de la rana, ¿cómo es una rana? Te van a hacer, van a saltar. Ya, entonces vamos a inflar nuestro estómago. A ver, echémonos y ellos hacen. Y ahí te siguen. Utilizar así. Por ejemplo, el hecho de que estemos echados boca, imagínense boca arriba, y yo pongo mi juguete, que lleven su juguete favorito y que lo pongan en su pecho y sientan cómo va cuando respiramos, se levanta el juguete y baja. Sin darse cuenta, están empezando a tener su atención a cómo este juguete se mueve hacia arriba y hacia arriba, hacia abajo. El hecho, por ejemplo, con niños que se trabaja también, así como en la arteterapia que están mencionando, con los alimentos, las texturas, los olores, los colores, que prueben. Ayudamos a centrarnos en el aquí y ahora. ¿Qué color es esta fruta? Ya que sabe, a ver, vamos a morderlo. Ahí la técnica de la pasita, que también la utilizan muchos para la relajación. A ver, ¿qué textura tiene? ¿Suave? ¿Rico? Le ayudamos. Que ellos nos digan, sí, sí.
No, no, no. ¿A qué se parece? Y así los vamos trayendo a ese momento del aquí y ahora. Poco a poco. Hay distintas así dinámicas que podemos crear. Vamos viendo qué les gusta, observando. Por eso es importante la observación. En consulta también, ¿qué es lo que le gusta a los niños hacer? ¿Le gusta la cerámica? Oh, trabajemos con plastilina, empecemos con plastilina. El juego simbólico, ayuda muchísimo a que ellos descarguen, que expresen lo que están sintiendo a través del juego. Eso es lo importante. La cognitiva conductual ya es un enfoque, netamente un tipo de terapia, que nos habla de modificación de los pensamientos y comportamientos. ¿Cómo se hace esto? Pues ya se podría trabajar con niños ya un poco mayores, a partir de los 10, 11, que puedan escribir y entender y escribir qué es lo que están pensando. ¿Qué estoy pensando ahorita? Que escriban. Y hay muchos de esos pensamientos que son negativos. Y ayudarles a que cambien ese pensamiento a positivo. ¿Cómo sería? Como un diario que se trabaja. Sí, con niños, en inicial se trabaja con el juego. La hora del juego es muy importante y ayuda a entender, a que ellos se comuniquen. Así es como llegamos a trabajar con los niños, ¿no? Porque hay niños que llegan a consulta o están en el colegio y tú quieres hablar con ellos y no te hablan. Se alejan más. Entonces, con el juego van entrando, van a ir viendo y tú también te pones a ver cómo están jugando y tratas de incluirte a su juego después de un rato. Por ejemplo, a los niños les gusta armar los carritos, ¿no? Están armando en orden. Yo a su lado, por ejemplo, puedo empezar a armar también en mi orden. Y de reojo van a ver que también estoy armando y puedo intentar unirme a ellos, a su juego, a unir mis fichas. Puedo hacerlo también. O sea, mucho acá tiene que ver de nosotros como psicólogos o como padres, si tenemos niños con estas características, ser dinámicos, innovadores, creativos al 100%. Centrado en la familia. Qué importante juega el papel, el papá y la mamá. Cuando ellos están involucrados, lo que nosotros trabajemos en la institución en terapia individual, ellos lo van a poder replicar en casa. Es por eso que también ellos necesitan estar informados, sensibilizados de la importancia de trabajar, porque así vamos a lograr que ellos tengan una mejor vida, que puedan desarrollarse de una mejor manera. ¿Cómo podemos trabajar con los padres? También mediante el juego. Con el juego, para que aprendan a comunicarse, porque muchas veces tampoco hay esta comunicación. Están tan distraídos, no pueden estar quietos, se olvidan de hacer las tareas, se olvidan de lo que estabas hablando, se van a otro espacio, entonces jugando vamos a intentar. Pero no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, no esperemos que en una semana ya el niño va a tener, puede ser que en la tercera o cuarta recién vea mi juego. Y acá también es muy importante la paciencia que tenemos. Y el integrativo significa juntar varios de estos modelos y llevarlos, porque muchas veces utilizamos técnicas cognitivo-conductual, técnicas un poquito más específicas en regulación de emociones, técnicas más gestálticas, y las llevamos. El hecho de usar tarjetas, pictogramas que se trabaja con los niños con TEA para que aprendan cosas específicas, ¿no? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Este es mi colegio. Esta es mi mochila. Esta es mi ropa. Así van empezando a crear sus propias rutinas. Eso es lo importante, integrar. Porque si nos basamos solo en una teoría, puede ser que le vaya muy bien o puede ser que quizás haya dificultades. Entonces, ¿qué hago? Agrego nuevas actividades. No necesariamente voy a tener como que una formación exacta y voy a lograr que al final el niño o la persona logre regular sus emociones. Que logre identificar sus emociones, puede ser que no lo logremos con cognitivo-conductual. Entonces, probemos otras cosas. ¿Qué le gusta hacer? Preguntemos a los papás, ¿cómo está en su casa? ¿Qué hace? ¿Está en su cuarto y con qué juega? Este es su juguete favorito. Traigámoslo a consulta. Empecemos a hacer esto de la respiración. Podemos traer nosotros también nuestro juguete y decirle, yo también estoy jugando. Nos echamos con él, mira cómo... Y él no te va a mirar, pero sí va a sentir cómo su juguete se va levantando con el de la herramienta.
Varias de estas actividades que les he mencionado respecto a regulación emocional, les estoy dejando ahí en los documentos en la plataforma virtual, ¿ok? ¿Y qué dificultades emocionales de los niños con TEA y TDAH hay? Las que se repiten más, ¿ok? Las más que se escuchan son las que he colocado en este momento. ¿Y en base a qué me he basado? En base a investigaciones científicas que se han realizado en el Perú, ¿ok? ¿Le gusta el piano? Por ahí podemos empezar a interactuar. Con los niños jóvenes tenemos que ir hacia donde están sus gustos. Si yo voy a hacer una clase y sé que a mis alumnos les gusta los animes, por ejemplo, en general a los alumnos, pues trato de incluir. Quizás si llevo diapositivas, les pongo imágenes de animes. Por ahí puedo explicarles cantando, qué sé yo. O sea, la idea es que seamos dinámicos. Porque actualmente los niños prestan más atención cuando les llama la atención. O como que ya lo ven, aunque sea, por ejemplo, un niño con TDAH, lo va a ver un minuto y de ahí quizás va a ser otra cosa. Pero ya hemos logrado un minuto que nos vea. Y a la próxima quizás vamos a lograr que nos vea 2 minutos, pero es poco a poco. ¿Qué dificultad tienen las personas en común, tanto TEA como TDAH? Es que no identifican ni expresan sus emociones. No expresan, les cuesta muchísimo. Asimismo, también se les complica lo que es regular sus emociones. Yo puedo regular mis emociones, nosotros mismos a veces tenemos dificultad para regular y explotamos. Nos dejamos llevar por la emoción y luego nos arrepentimos. ¿Tienen dificultad? Sí, porque de un momento llora. Entender las emociones de los demás es aún más complicado. Si no me entiendo a mí misma, ¿cómo voy a entender a las demás personas? Me voy a complicar aún más. Entonces, no les voy a hacer caso. Y poco a poco, las personas de mi alrededor se van a alejar de mí y me voy a quedar sola. Y aparte de tener características específicas del trastorno que puedo tener, voy a tener baja autoestima, aislamiento. Muchas veces se ve en las instituciones el bullying. Hasta empiezan el bullying. Se frustran, ya no quieren ir al colegio, sufren, tratan de demostrar, por ejemplo, los TDAH, esa irritabilidad de cómo están, no les gusta estar en esa situación, quieren jugar y los amigos los rechazan, van y los empujan. Así como empezamos a trabajar el manejo de la emoción, pues ahí de la mano tendríamos que empezar a trabajar la frustración. Por ejemplo, ¿qué pasa con los TEAs cuando les cambiamos su rutina diaria? Entran en crisis. Y muchas veces nos desesperamos y he observado a papás que los cargan, les abrazan y tratan de y no, necesitan su proceso de crisis también, o sea, de experimentar. Y es esperar a que se calme y poco a poco luego tratar, cuando ya esté más calmado, igual el hecho de que no me preste atención o que no me observe, no me mire, no significa que no le voy a decir, ¿está bien lo que hiciste? Así no me responda, yo le estoy hablando porque sé que él me está escuchando, porque sí te escucha. Entonces es importante también expresarles lo que pueda estar ocurriendo. Yo sé que tú has sentido así, pero no se podía hacer esto por tal motivo. Pero, ¿qué te parece si tú ahora, no sé, si está en su cuarto, arreglamos todo lo que es, porque cuando tienen crisis, he observado, me han comentado también muchos papás, lanzan sus cosas, desordenan su cama, si están en su casa. Entonces, ordenemos y luego vamos a comer algo. Bajemos. Un TH y un TEA juegan juntos, solo se juntan entre ellos dos, nadie más quiere juntarse con ellos, sin embargo se juntan ellos dos. Claro, pero yo sé que por dentro quizás un TDAH quisiera jugar con los demás, también puede ser, porque ve que es algo llamativo, un juego, y quiere ir, y que los otros le den la espalda, le cierren, obviamente él se va a sentir frustrado y va a ir y los va a empujar, va a gritar, va a llorar, qué sé yo, puede reaccionar de distintas maneras. Entonces, es importante también trabajar nosotros cómo manejar esa situación como psicólogos en ese momento. También sensibilizar a los demás, por supuesto. Por eso,
cuando se habla de inclusión educativa, la institución también tiene que adaptarse. Y dentro de las políticas de adaptación es sensibilizar a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia en general. Porque ¿qué ocurre? Que a veces los padres de familia, sin saber, yo creo que deben sacarlo a ese niño del colegio porque mucho empuja a los demás, ¿no? Entonces, está bien lo que estoy diciendo, estoy siendo empática, sé por qué los está empujando, o sea, no es que de la nada va a empujar, por parte de sus características que debemos abordarlas, eso sí, se debe trabajar, pero no es como que ya, de frente hay que votarlo porque él empuja a todos, no es así, la sensibilización, ¿no? A veces cuando observamos una rabieta en la calle, por ejemplo, de un niño, si estamos caminando y vemos una rabieta, ¿qué pensamos? ¿Qué han pensado ustedes cuando han visto a un niño con rabieta? Sus berrinches. ¿Qué han pensado? ¿Qué es lo que se les ha venido a la cabeza? Es un niño malcriado, ay, sus papás no le han educado, ay, tanto le sobreprotegen, es un engreído, ay, qué malcriado. ¿Cuál será el motivo de su llanto? No hace caso a su mamá, no lo educan, ay, qué vergüenza ajena, ay, Dios mío, yo si tuviera un hijo no le dejaría que haga eso. Llaman la atención, seguro es porque no le ha comprado algo. Miren, estamos sacando nosotros mismos, a veces sacamos como que ideas finales de algo que quizás no es, porque puede ser que esté teniendo una crisis porque tiene TEA. Y puede ser que en ese momento haya sentido y haya observado tanta abrumación, ha escuchado tantos sonidos que se ha desesperado y ha entrado en crisis. Y lo primero que hacemos nosotros como personas, porque la mayoría en algún momento siempre es juzgar, y no ponernos a pensar de que quizás sea por otro motivo. Y eso pasa también en las instituciones. Los papás no hay esta sensibilización. Por eso es importante sensibilizar a los padres de familia, para que no actúen, porque yo he observado, ahorita por ejemplo, el día de ayer nada más, he visto cómo por un comentario la mamá ha ido muy molesta y de frente se fue a la dirección a decirle a la directora cómo es posible que traten así a mi hija, le ha gritado a ese niño. Se pasó ya de frente a la dirección y habló primero con la tutora, con el profesor. ¿Regulamos nuestras emociones? Exacto, porque no conocemos. A veces por desconocimiento hablamos. Por eso es importante informar. Así tu hijo no tenga estas dificultades, es importante que en una reunión de padres, en una escuela, trabajemos la inclusión. Trabajemos sobre estas distintas dificultades y no por juzgar o porque va a venir un alumno o porque hay un alumno, sino porque en realidad no deberíamos ser juzgantes. Y eso es lo que nos ocurre comúnmente todos los días. La ansiedad y el estrés que les comentaba hace un momento. ¿Cómo manejar la ansiedad y el estrés de los niños con estas dificultades? La ansiedad y el estrés y la impotencia de no saber qué hacer como padres de familia también. Por eso es importante que los padres trabajen sus emociones, que trabajen de que no es que su niño va a aprender al 100% en un día o va a lograr todo. Es poco a poco, es trabajo. Y esto no solo es con los trastornos del neurodesarrollo. Con el caso del síndrome de Down también ocurre mucho de esto, ¿no? Los papás dicen, ha ido a terapia, le hemos dado estimulación, y no logra, ya ha pasado 2 años. Pero no es suficiente, es constancia. Los niños se olvidan. Un niño que es hiperactivo y que se distrae con facilidad, pues aún más, se va a olvidar lo que va aprendiendo. Por eso es constante. Las atenciones que dan los psicólogos también por eso no es que de acá, cada 2 semanas te voy a dar una atención, a cada un mes. Es constante en las instituciones, los que trabajan también realizan sus actividades. Todos los días trabajar un ratito las emociones, todos los días trabajar un poquito la meditación, para que vuelvan al aquí y a la ahora. Qué importante y valioso es trabajar esto. El comportamiento impulsivo. El comportamiento impulsivo en los TDAH es muy alto, se dificulta mucho y a veces es como que, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento que está siendo impulsivo? Que va y le empuja. No voy a dejar que empuje también porque puede hacerse daño a él
y a los otros, pero también tengo que hablar después con él. En breves palabras, conciso, preciso, porque si les damos una explicación larga, lo perdimos. Perdimos al niño porque ya otra vez se fue a otro lado, está pensando en muchas cosas. La sensibilidad sensorial. Los niños con TEA tienen mucha sensibilidad. Hay estímulos fuertes que reaccionan automáticamente. Ellos están, por ejemplo, imaginemos que tenemos un niño con TEA y que yo le llevo siempre por una ruta. Él sabe ya la ruta por la cual le llevo. Y cuando, por ejemplo, cambio mi ruta, pueden entrar en crisis y se siente desesperado. O, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces, si tengo que recogerlo a las 12 porque es su hora de salida, él a las 12 espera que lo recojan y a veces porque los papás están viniendo de lejos, hay tráfico, qué sé yo, distintas dificultades que pueden pasar en ese momento, entran en crisis. Entran en crisis y se dificulta su desenvolvimiento. En ese momento, ¡ay!, gritan. Y no es de que diciéndoles, ya cálmate, se les va a pasar, porque no es fácil. Problemas de autoestima, por supuesto. Ya un inicio no es que ellos te van a decir, yo tengo baja autoestima, porque ellos no son conscientes, solo se sienten frustrados, impotentes. Impotentes porque no me están haciendo caso, no me prestan atención. Impotentes porque estamos cambiando mi rutina. Yo sabía que tenía que hacer esto. Yo sé a qué hora me tengo que despertar. Yo sé qué hago cuando me despierto. Primero voy al baño. Me han enseñado que tengo que tender mi cama. Me han enseñado que primero me tengo que cepillar. Ya se les hace una rutina para ellos. Y cuando se les cambia, empiezan las dificultades. Hasta ese día puede ser que ni van al colegio porque es muy fuerte sus crisis. Exacto. Entonces, por eso es importante el acompañamiento. Si yo veo que los niños están llorando el primer día de clases, por ejemplo, ay, sí, es que está viendo esta separación con sus papás, están entrando a un nuevo lugar y los papás tampoco no saben que tiene TEA. Y yo como docente estoy observando, lo primero que voy a pensar es que el primer día es por eso, pero poco a poco con los días vamos a ir viendo distintas conductas. Y nosotros como docentes también deberíamos saber, todos los docentes, que hay características que puede estar teniendo la persona y que todavía no son conscientes, y hacer la derivación. Es por eso que también es importante que en los colegios hayan psicólogos para que te ayuden en este proceso, para que orienten. Porque no quiere decir que los docentes sepan de memoria y sepan que esto es esto, esto significa esto. Necesitamos el apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un apoyo, se hace la derivación. Van al hospital, van a un psiquiatra, a un neuropediatra, a un pediatra, le hacen la evaluación exhaustiva. Se cumple todos los criterios según el DSM-5, hay criterios que sí o sí se tienen que cumplir durante mínimo 6 meses para hablar de que realmente tiene TEA o tiene TDAH. No es como que, ok, tiene y ya, porque estoy observando o los papás me han contado que tiene ciertas características. Ahora, lo que pasa actualmente también es que está habiendo esta dificultad de que cuando derivamos al hospital, a veces por la cantidad de pacientes, qué sé yo, no sé, es tan rápida la evaluación que nosotros como psicólogos observamos, y lo que han comentado sus compañeras también, realmente es lo que tiene. No, estoy dudando yo como psicóloga, veo mi DSM-5, estoy observando, entonces quizás puedo decirle al padre de familia que requiera otra evaluación, que vaya donde otro profesional. Y por eso es muchas veces que los papás no se quedan con el primer diagnóstico, van y averiguan, buscan a otro psicólogo, a otro psiquiatra, a otro pediatra, neuropediatra, dónde están los mejores que estén enfocados en esta área, o voy a ir a un centro de salud comunitario para que me ayuden a identificar si verdaderamente tiene o no tiene. En ese momento, hablándole, no logramos nada. Y muchas veces no es que se logra controlar su crisis, solo es el acompañamiento en ese momento de que está en esa crisis y poco a poco ir hablando. Si te deja tocarlo, bienvenido, pero muchas veces no quieren ni que los toques, se empujan, gritan, se tiran al suelo, hacen caer sus cosas. Entonces es ok,
He visto muchos videos también de papás que han aprendido a que tienen que dejarlos en ese momento. Hay otros papás que ponen música relajante. En YouTube busquen música investigada por médicos para ayudar en la relajación y hay bastantes. Y sí funcionan, hasta nosotros como personas que no tengamos estas características, nos ayudan a bajar esos niveles poco a poco. También podemos empezar a jugar al roleplay con ellos cuando sean un poco más grandes. Obviamente al inicio es todo mediante el juego. Si les gusta un instrumento, por ahí mencionaban el piano, la flauta, la batería, buscar lo que les gusta, empezar a desarrollar desde ahí, es la única manera. Ahora vamos a ver estrategias, ¿ok? Para llevarlo a la práctica. Técnicas de relajación, identificación del manejo de emociones negativas y técnicas de regulación emocional. Por ejemplo, la técnica de relajación de Benson menciona de que en esta técnica la persona va a trabajar su respiración y luego progresivamente va a relajar los músculos. Ustedes seguro han escuchado de esta técnica, porque nos han enseñado siempre en psicología, como parte de la carrera nos enseñan este tipo de relajación. Entonces, ¿qué harían ustedes para trabajar este tipo de relajación? ¿Cómo iniciarían ustedes? ¿O cómo lo trabajan? Porque muchos quizás ya lo están realizando. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? Que se echen, es guiada, exacto. Muchas veces necesitamos que sea guiada para enseñarles. Pero un niño con TDAH se va a distraer, sí. Es probable que se distraiga, por eso empezar con el juguete. Nos echamos y acompañamos, no es solo guiarle y decirle, ya haz esto porque no te va a entender al inicio. Quizás con el avance de que se practique esta relajación, pues va a entender de que, ya me tengo que echar, es hora de echarme y cerrar los ojos. Ahora también hay muchos audios para trabajar. Y con niños no es que se trabaje, voy a soltar mi dedo, no, sino que se trabaja de todas maneras un poco más corrido, hablando de extremidades superiores, extremidades inferiores. Utilizo la actividad del juego del yoga, el yoga. A veces a los niños con TDAH, como les gusta estar ahí en movimiento, podemos enseñarles algunas posiciones del yoga. Y ellos por tratar ahí van a tratar de hacer cualquier cosa, quizás no les va a salir algunas, pero van a intentar. Y por ahí podemos empezar a jugar o empezar a trabajar lo que es la meditación. O el globo, ¿ya? Hay distintas maneras. La música que acompaña. O puedo crear una historia, un cuento. Me imagino un cuento y lo voy relatando en ese momento. A un niño con TEA quizás me va a seguir un poco más que uno con TDAH, pero puedo igual. Sí, exacto. A un niño de 3 años, o sea, en realidad los que están en inicial es un poco más complicado que te sigan. Pero si ya tienes 7, 8, 9 años, ya te va a seguir. Un adolescente te va a seguir. Y con los niños que trabajamos, pues seguimos trabajando con las mandalas, el arte terapia, musicoterapia, la danza, la expresión corporal, ¿no? No necesariamente una danza específica, sino podemos hacer movimientos corporales. ¿Cómo se mueve un árbol? ¿Cómo se mueve? Entonces, ahí vamos tratando de alguna u otra manera de que ellos se conecten y que se centren en ese momento en cómo se mueve el árbol, por ejemplo. ¿Cómo se mueve la mano? Estoy sintiendo como un aire, un airecito. Si voy a un espacio abierto, por ejemplo, y escucho, y si por ahí tenemos la oportunidad de escuchar pajaritos, eso también es parte de, porque te están escuchando y te van a seguir. Por eso es la guiada, con el apoyo de otra persona. Eso nos va
apoyar muchísimo, nos va a permitir desenvolvernos mucho mejor y el poder llegar a los niños que tienen estas características. Identificación del manejo de emociones negativas, que tiene que ver con la terapia cognitiva conductual. Esta técnica es que la persona, esto por ejemplo tiene que hacerlo uno ya de 10, 11 años, que es consciente de cuáles son sus pensamientos negativos. ¿Cuál sería un pensamiento negativo? ¿Cuál creen? Imaginemos de un niño, no podré lograrlo. Todo me sale mal, no me quieren, no puedo. No tengo amigos. Soy malo, por eso no quieren jugar conmigo. Entonces, ayudarlos al inicio a cambiar lo positivo y enseñarles. Soy malo, por eso no quieren jugar conmigo. ¿Cómo lo cambiaríamos a positivo y enseñarle que realmente sí puede tener amigos y que sí puede jugar? ¿Cómo? ¿Cómo harían eso? ¿Qué escribirían? ¿Qué le pondrían? Vamos, suelten ideas. Estaría bien poner, soy bueno y todos van a jugar conmigo. ¿Qué opinan? Sí, podría ser. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Soy muy inteligente. Yo también puedo tener amigos. ¿Y cómo le enseñamos? Si yo soy la persona que estoy a su costado, pues le digo, conmigo vas a jugar, vamos a intentar. A ver, ¿qué quieres jugar? Ya le voy demostrando de que sí puede tener amigos. Y quizás en ese momento no va a ser consciente y le dices, yo soy tu amiga y estoy jugando contigo. Sí, pero los demás no quieren jugar conmigo. Me botan. ¿Y por qué crees que te botan? Muy bien, Tatiana. Fiorella, eso también pasa así. En general es como que darles responsabilidades para que se sientan parte de, por ejemplo, en las aulas de educación básica regular, hay sus comités, ¿no? Tienen su presidente, su responsable de orden, su responsable de enfermería, etcétera. Entonces, le han puesto el delegado de la armonía. Poco a poco ellos mismos, ¿y qué es la armonía? Ah, ya, o sea, no puedo hacer esto, no soy tan consciente de lo que no puedo hacer, pero ahí viene el trabajo de empezar a enseñarle qué es la emoción, como dice Tatiana. ¿Cómo voy a enseñarle a reconocer sus emociones? ¿Qué debo hacer si no quieren jugar conmigo? ¿Voy y los empujo o mejor hago otra cosa? ¿Cómo debería reaccionar? Que no me haga sentir mal a mí. Yo tengo TEA. Claro, en realidad, la idea es que deberíamos decir, yo tengo TEA y sentirme bien, o sea, no sentirme menos ni mal por decir que yo tengo TEA. Y va a depender también de la edad, porque ¿qué pasa muchas veces? Que si no hay un acompañamiento, una estimulación, un, un apoyo de los padres, que se avergüenzan cuando ya son mayores y saben que tienen un diagnóstico. Se avergüenzan. Ahora, por ejemplo, ahora que estamos con esto de las redes, en TikTok, muchos de ellos
dan su testimonio, muestran su vida cómo es diaria. Hoy fue un día, no me fue bien, hoy tuve muchos arranques, no, me olvidé todo lo aprendido, no me funcionó ninguna de las técnicas para relajarme. Y te dicen, pero sé que mañana lo voy a intentar. O sea, se dan cuenta solitos, por el hecho de que son adultos, también se dan estos mensajes motivadores. Reconocen, están aprendiendo a reconocer que no actuaron bien, pero que van a actuar mucho mejor más adelante. Es una característica de los TEAs que no, cuando les llamas por su nombre, no te hacen caso, no voltean a decirte sí, que es parte de. Si no lo acepta la persona, o sea, que no lo acepte la persona y tiene TEA, dependiendo también tiene que ver el nivel, o sea, si es leve, moderado, grave, y las personas de su entorno. Es leve, y por ejemplo, si tiene pareja, y pongamos que tenga pareja, porque hay muchos casos que se enteran que tienen TEA, y tienen esposa y todo, y tienen hijos. Entonces, ahí, por ejemplo, el trabajo también es con la esposa, con los hijos, para que le ayuden, y lo principal es que reconozcan. En estos casos ocurre que recién les han dado diagnóstico de adultos, entonces se les complica aceptar de que soy distinto. ¿Por qué? Porque en la sociedad nos han acostumbrado que tener una característica distinta es como algo malo, algo negativo, algo que nos hace menos que los otros. Entonces por ahí debemos empezar a trabajar, que eso no es algo malo, sensibilizarlo. Y que el hecho de tener una condición o una característica distinta no significa que no pueda realizar su vida. Y el ejemplo más claro es de que él, siendo adulto, ha podido quizás tener un emprendimiento, una carrera, una familia, adquirir bienes, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite? Es que identifiquemos cómo podemos trabajar con esta persona, y es a través de la sensibilización primero, en caso de ser un adulto. ¿Cómo podríamos dar el diagnóstico a un niño con TDAH? Bueno, cuando hay un diagnóstico es porque, y si ha ido la mamá o el papá, ambos, o la familia en general ha ido a buscar un diagnóstico porque quizás lo han derivado o está viendo conductas que le dicen, ¿cómo está actuando? ¿Por qué está actuando así? Entonces es importante que cuando va a un especialista, el especialista también te habla y te prepara, o sea, te dice, ok, vamos a hacer la evaluación para ver qué dificultades está teniendo o en qué podemos apoyarle o mejorar en su desenvolvimiento diario, ¿no? Entonces se hace la evaluación. Llega el día de la entrega de resultados, pues ya le hemos hecho la evaluación, hemos trabajado distintas características y bueno, hemos observado y se ha determinado de acuerdo a todas las especificaciones, revisando los manuales y todo, que tiene tal. Pero no queda en tal y ahí queda. Se tiene que sensibilizar en ese momento, explicarle a los padres de familia qué significa, porque ellos en ese momento es como, muchas veces dicen, es un balde de agua fría, no sabía cómo tomarlo, ni sabía qué era. Entonces explicarles en qué grado se encuentra, qué estrategias se tienen que hacer de aquí en adelante, ¿no? Tiene que ir a terapia, tiene que estimular estas áreas que son más importantes, y le damos nombres de dónde puede ir. Puede ir a este centro, puede ir a esta institución, puede hacer esto, etcétera. ¿Qué especialista del diagnóstico? En cuanto a para el trastornos de neurodesarrollo, lo realiza un neuropediatra, un psiquiatra, un pediatra. Muchas veces lo han llegado a realizar hasta psicólogos, pero lo que pasa es de que a los papás no es que tú les dices, tiene tu hijo tal, y ellos dicen, ok, ya, gracias. Son muy poquitos que reaccionan así, hay muchos que no aceptan y que van, buscan a otro especialista y así. Y son a ellos a los que buscan y puede ser que sea, sí, tiene, es real, es real. Entonces ya, ¿a dónde vas? Anda a esta institución, recibe este apoyo. Les damos la información, porque no hay que dejarlos como que tiene esto y ahí queda. Y darles este comentario de que no significa que ya es el fin del mundo o no va a lograr nada. Es por eso que en muchos casos de autismo o muchos programas de proyectos que se trabaja de intervención con autismos, se les acompaña desde la infancia hasta el adulto y hasta que ellos tengan la posibilidad, en caso de ser leve, de que consiga un trabajo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea,
de apoyarlos. Y es parte también de nuestro trabajo personal, de cómo nos han formado a nosotros como psicólogos, del poder apoyar integralmente a nuestros clientes, pacientes, en nuestras consultas más que todo. La técnica de regulación emocional de James Groves nos habla del autodiario, del escribir, el autorregistro de lo que estoy sintiendo. Si yo empecé a trabajar qué es la emoción en mi aula a través, digamos, del semáforo, de la actividad del semáforo o de la ruleta de las emociones, entonces puedo quizás poco a poco, a medida que voy creciendo obviamente, que ya sé escribir, que ya entendí qué es la alegría y cómo mi cuerpo demuestra la alegría o cómo demuestro cuando estoy con miedo, cuando estoy irritado, que es consciente de que lanza las cosas, tira las cosas, entonces puedo empezar a escribir. Y es por eso que de adultos hablan abiertamente y te dicen, hoy no fue un día bueno, hoy tuve una crisis, hoy me desesperé y de la nada me puse a llorar, estaba nerviosa, me temblaban las manos. O sea, ya puede describir lo que está sintiendo, cosa que cuando son niños no podían, porque no sabían cómo expresar. Y a partir de las terapias y las técnicas han logrado hacer este desenvolvimiento. Luego tenemos la técnica de la caja de la rabia. ¿La han trabajado ustedes? La caja de la rabia. Esto lo podemos trabajar en casa, enseñar a nuestros pacientes, pero también lo podemos trabajar en las aulas, en los sectores, aprovechando esto de los sectores que hoy en día se trabaja en las instituciones. Que cada uno puede crear su propia caja, no necesariamente la caja del aula, ¿no? Yo creo. Les explicamos qué es esta caja, para qué servirá la caja, qué vamos a hacer con esta caja, porque antes ya hemos trabajado emociones, obviamente. ¿Qué emociones cuando estamos la ira? ¿Cómo actúa nuestro cuerpo? Ahora vamos a crear. Y es un proyecto que ellos mismos puedan trabajar. ¿Y un niño con hiperactividad va a poder trabajarlo? Sí, le vamos guiando, ya. Tienes que cortar esto y pegar. Va avanzando. ¿Qué va a tener esta caja de la rabia? Va a ser ese momento del tiempo fuera y en el que ellos puedan expresar su cólera, pero sin hacer daño a otros ni a ellos mismos. Entonces, si a un niño va a ir a empujar, va a aprender de que ya no voy a ir a empujar, sino que voy a hacer, voy a ir a mi caja de la rabia. ¿Qué va a haber ahí? Puede haber una almohada, puede haber juguetes, pero que no sean puntiagudos, que no causen dolor, que no causen cortes, ¿no? Un peluche. O una hoja en blanco. ¿Y qué hago con esa hoja en blanco? Demuestro, trato de expresar esa cólera, esa ira que puedo sentir. ¿Y le puedo poner un nombre a mi caja? Sí. ¿Cómo lo voy a llamar? Es la ira, pero yo le voy a dar un nombre particular para mí. Y así vamos trabajando. Les vamos enseñando poco a poquito cómo podemos expresar esa rabia. Y ellos ya tienen, es como su tiempo fuera de acercarse a la cajita de la rabia y trabajar. En su casa, de igual manera. Pueden llevarla a su casa o de lo contrario pueden tener una en su casa y una en su aula, por ejemplo. Nos ayuda bastante, es muy buena. Y no solo para las personas con estas características, sino en general cuando trabajamos con niños, como es juego lúdico, ellos podrían empezar a diseñar su cajita a partir de los 6, 7 años, que ya pueden manejo de tijeras, la goma. En el jardín ya están trabajando, pero todavía no nos van a entender muy bien, porque están en este proceso de identificar qué son las emociones. Si es que se trabaja desde pequeñitos, podemos lograr a 6, 7 años y empezar a trabajar con nuestra caja. Si recién estamos empezando a trabajar emociones y hacemos nuestra caja, quizás no le van a dar un significado de que cada vez que yo tenga cólera o ira, me tengo que ir a mi cajita, ¿no? Sino que se van a olvidar. Lo van a trabajar una semana y se van a olvidar. Entonces, nosotros trabajamos, ¿no? Si me estoy sintiendo, nosotros como docentes o como psicólogos, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo que, no sé, que quiero explotar, quiero aplastar algo, yo también voy a ir a mi caja de la rabia. Porque los niños, recordemos que son como esponja también, y están aprendiendo, están observando.
de reojo te puede ver un TEA, pero sí te está observando. Entonces, yo también le estoy enseñando que yo también lo hago, yo también estoy trabajando con esta actividad. Que eso es lo más importante. Nosotros como adultos podemos tener nuestra caja de la rabia. ¿Qué dicen? Sí, no, sí, podemos trabajar nuestra caja de la rabia. O parte de nuestra caja de la rabia es eso de que cuando estoy renegando, yo ya sé que me pongo mis audífonos y escucho la música que más me agrada, para no ir y explotar. Puede ser parte de mi caja. Esta caja en niños tiene que ser física, real, que se muestre, pero en adultos muchas veces aprendemos a tener nuestra caja metafóricamente y tratamos de ir ahí. Por eso es como que hemos aprendido a decir, un ratito, ahorita no puedo hablar, me voy a retirar y conversamos de acá un rato, ¿sí? O en otro momento, o mañana, ahorita no, creo que no es oportuno, va a terminar mal esta conversación, te retiras. Eso es parte de tu caja de la rabia. El momento zen, parecido al de dentro de la cajita que hay. Le podemos poner una almohada, juguetes que pueda elegirlo también el niño, que no sean dañinos, que pueda expresar a veces las pelotitas esas de relajación que lo aplastan, eligen muchas veces los niños. Una plastilina, una hoja para garbatear, parte de lo que tengan en su alrededor también, ¿no? Recordemos que no tengo muchos objetos, ya con los que tengo, ¿qué podríamos trabajar? Que hay que observar que no les hagan daño físico, eso sí, y que tampoco puedan hacer daño a sus compañeros. Una tijera, no, por ejemplo, ¿no? Un juego, una espada, tampoco podría estar dentro de eso. Una pistola, tampoco. Tenemos que ser cuidadosos también en la elección, que no sean, que no les permita hacerse daño físico, más que todo, o que si se cae, no es que se va a romper. En un lugar tranquilo, relajarse. La música, la compañía. En inicial también se trabaja la hora de un poquito de la relajación, donde las profesoras utilizan los cuentos. Los cuentos. Y si estos cuentos tienen características que tienen los alumnos, pues les va a llamar mucho más la atención. En consulta también, si tengo una sesión y yo trabajo con eso y le he puesto el rincón de la calma, exacto, su momento zen. O en casa también a los papás enseñarles que tengan sus sectores. Un niño con TEA severo puede hacer una caja. Sí, pero es probable que no lo va a hacer a los 7, 8, 9 años. Es un poco más lento, recordemos, y es posible que no siempre va a lograr utilizar su caja de la rabia, pero no imposible. Sí, hay muchos cuentos actualmente. Hay el cuento de la ira, por ejemplo, han sacado con distintos nombres y de una manera didáctica te enseñan cómo expresar tus emociones, estos muñecos. Entonces, les ayuda muchísimo. Esto no es solo, por ejemplo, estas técnicas las podemos usar en cualquier área y las he traído por eso, les estoy mencionando, y en parte les he dejado escrito también a detalle, porque lo podemos usar con distintas, con los niños en general, para todos funciona. A algunos les va a gustar más, a otros les puede gustar menos, pero ya vamos viendo las características de los niños con los cuales estamos trabajando. Puede empezar a tener conductas, sí, las vamos observando. Ahora, hay que tener cuidado. Lo que he observado también en la práctica, una mamá me decía, mi hijo tiene, ¿cuántos años tenía? 10 meses, 10 meses, 10 meses. Y aletea. Tiene TEA. Así me dijo de frente, tiene TEA. Quiero hacer la terapia. O sea, de frente. Yo le dije, ¿y ha ido? ¿Le han dado un diagnóstico? No, tiene TEA. Y hay no, yo he buscado y el niño que aletea tiene TEA. Ya está. Un niño de 3 años ya puede ser diagnosticado. No necesariamente porque ahora lo que he escuchado a muchos docentes es que a todos los niños los mandan a consulta y se tiene TDAH. Hay como 20 de los cuales a veces ninguno tiene. ¿Por qué? Porque el hecho que yo no me haga caso en la clase o que me hace desorden, no me deja que los demás me atiendan, ya lo catalogan como TDAH. ¿Y qué pasa? Que puede ser que en casa
no está recibiendo el afecto adecuado, hay alguna dificultad y lo está expresando de esa manera en la institución. Entonces, es por eso que se tiene que trabajar y hacer un diagnóstico real. Y como lo han mencionado sus compañeras, muchas veces en este proceso a los 3 años todavía es una presunción, porque puede ser que sea por otras razones. Mínimo para hacer la evaluación de acuerdo al DSM-5, te mencionan de que debe realizar, o sea, debe cumplir esas características que están específicas, mínimo 6 meses. Y muchas veces, cuando son pequeñitos de 3 o 4 años, puedes observar tal cual todas las características, porque recordemos que están en un proceso de conocimiento, de aprendizaje, entonces puede ser afectado por otras cosas y es importante. Entonces, presunción, pero más a detalle quizás a los 3, 4, 5 años ya se puede leer de TEA, pero TDAH, 5, 6 años, yo he visto que empiezan a hacerlos en una conversación con un psiquiatra, es lo que me comentó, que para hacer realmente un buen diagnóstico, ¿no? ¿Y qué hacer en situaciones concretas? Los que me preguntaban hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre esto en esta situación? ¿Qué técnica podemos hacer? Acá hay un ejemplo. Un niño con TEA que se siente abrumado en un entorno ruidoso y caótico en el aula. De la nada, recreo, y todos empiezan a gritar, sacan las loncheras, otros se van al patio, estamos escuchando que afuera hay ruidos, el timbre, que a veces eso les dificulta. ¿Qué podemos enseñarle a que ellos trabajen en esa situación, pero no es de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2 meses? Es aprender a relajar sus músculos. ¿Cómo? Con eso de la meditación, con esa música guiada, con esa manera de empezar en ese momento a contarle cuentos. Primero, nosotros tenemos que estar detrás de él, porque sabemos que él solito no va a poder manejar esta situación, pero poco a poco va creciendo y va a aprender ok, voy a tener un momento me estoy desesperando, porque ellos ya se dan cuenta cuando empiezan a sentir, poco a poco es como que va subiendo de nivel. Ellos ahorita, cuando son pequeñitos, va a compartir los juguetes. Sí, está todo dentro de la plataforma virtual, está todo. Los materiales, los libros y también el PPT. No se preocupen. Igual, por ejemplo, si hay una consulta que mañana se les aparece, les voy a dejar mi número y me escriben, no hay ningún problema, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Puede enseñar al niño a tensar las manos. Empecemos con las manos, que es lo más fácil cuando estamos en la calle, en el colegio, porque no nos vamos a echar, no vamos a poder, por ejemplo, estoy en el micro y empiezo a sentir esta crisis, pues empecemos en el carro. Primero, empiezo con esta relajación. Empiezo a ser consciente cómo mi estómago se va hinchando y cómo voy soltando. Y poco a poco, ¿cómo están mis manos? Trato de hacer puñitos. Parte de la relajación progresiva. Lo más que pueda. Y luego voy soltando lentamente. Este proceso se puede hacer con cada una de las partes de nuestro cuerpo, sabemos. Echado se puede hacer desde la cabeza hasta los pies. Pero si estoy en el carro, digamos, con ellos, empiezo a trabajar manos, piecitos. Si están pequeños y estamos en el aula y estoy observando, porque ellos empiezan a entrar a su crisis. Si es que observo, si son chiquitos. Si no, si es que no me doy cuenta, pues quizás podría apoyar poniendo músicas de relajación, enseñando a mis alumnos que cuando hay un cambio de hora, vamos a salir al recreo, no vamos a salir gritando, corriendo, porque nos podemos caer. Vamos a agarrar nuestra lonchera, si tienen un espacio ahí en la mesita para comer, bien. Si tienen que salir, también bien. Eso también es importante. En ese momento, ¿qué pasaría si el caso que dice Ruth, voy y lo cargo al niño, o voy y lo abrazo? ¿Qué creen que ocurre? ¿Cómo reaccionaría el niño? Llora, se desespera más, es como que, ay, no le ayudamos. ¿Qué podríamos trabajar si en
en mi clase o en mi aula está teniendo esta situación. Como psicóloga me han llamado, está en crisis, está golpeando todo. Es parte de darle su espacio. O sea, en ese momento no hay manera que, o diciéndole una palabra mágica se va a calmar, no, es acompañarlo. O por ejemplo, si ya en mi aula he trabajado que tengo mi espacio de la calma, podemos como que tratar de decirle, ¿por qué no vas a tu espacio de la calma? A ver si te hace caso también. Si es que ya sabe y tiene consciente de que el espacio de la calma es donde puedo expresarme y ahí puedo soltar. Pero si no, no, así lo jalemos, le digamos, te vamos a traer a tu mamá, te voy a dar esto, no se puede. O sea, no, es muy complicado. Claro, si está en el espacio, es por eso que, por ejemplo, en la cajita de la rabia también es que se pone almohadas, juguetes que no se hagan daño, ponerlo a un costado, tratar de llevarlo a ese espacio de la calma, donde muchas veces, ¿qué hacemos en ese espacio de la calma? Ponemos almohadas, pelotitas antiestrés que le ponen, esponjas, peluches, por ahí, si es de esa manera en que vamos a lograr que el niño se calme. Pero no es que, o sea, voy y lo abrazo o voy y le hablo, no. ¿Y cuánto tiempo puede durar una crisis? ¿Qué han observado ustedes? Por ahí más o menos cuánto les ha durado. ¿10 minutos, 30 minutos, 10 a 15 minutos? Varía, ¿cierto? Si ya hemos estado trabajando un poquito acerca de las emociones, sobre esto del manejo, puede ser que dure un poquito hasta menos, pero un inicio hasta puede durar 30 minutos, 45 minutos. Ya no quiere ingresar al salón. Ya no quiere hacer nada, por supuesto. O sea, se sienten frustrados, molestos, que no han podido hacer lo que ellos han querido, o han sentido demasiados ruidos que los ha aturdido, o no les han dejado jugar. Y se van al patio. Y ahí sería bueno el acompañamiento, de todas maneras, porque tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué pasa si yo lo dejo en el patio solito y ha tenido su crisis? Se puede caer. Un ejemplo de la técnica de relajación, como le decía, es una música. Hay muchas en YouTube, pongan. Las de inteligencia se los recomiendo porque a nosotros mismos como adultos nos ayuda muchísimo. Nos echamos, por ejemplo, la relajación de la rana es solo que se dé cuenta cómo se infla el estómago. Estamos hablando de cómo se infla el estómago. Inflamos el estómago. Y ahora cuando botamos ese aire, vamos a ver cómo suelta nuestro estómago. Ya está relajado. ¿Estamos viendo? A ver, tóquense su estómago, agarren con sus manos su estómago. Intenten. Entonces, ya, vamos a terminar esta dinámica. Con el peluche, lo pongo el peluche acá también en el pecho. ¿Y cómo se mueve el peluche? Hacer que ellos practiquen la respiración como tal no es fácil, porque muchas veces también se distraen. Y es como, no, a ver, tengo que enseñarle yo. A ver, ¿cómo se respira? No, sino despacio. Fácil. Imagínense que está entrando como ese airecito frío. Sienten ese airecito frío. Va entrando por mi cabeza. Va pasando hacia mi zona. La voz también. Saber modular en ese momento. Suave. No gritarles. Porque en ese momento lo que buscamos es calmarlos. Apoyarlos. Ahí, por ejemplo, está trabajando el acompañamiento del manejo de emociones, el regular, aparte, o solo es como que va a la institución y ya.
Recordemos que en una institución regular, en un aula hay distintos niños con distintas características, o sea, que su proceso de aprendizaje es más lento, de otros es el regular, de otros es más rápido, que también puede ser. Y es importante identificar si tenemos auxiliar o no, si hay ese apoyo detrás de, no solo quedarnos con lo que nos brindan en el colegio, ir a los centros comunitarios para que pueda realizar las terapias adecuadas y enseñarle que poco a poco entienda de qué es hacer travesuras, qué es portarse mal, porque él no sabe qué es portarse mal, él solo sabe que cuando grita, lo sacan. ¿Pero por qué lo sacan? Solución será sacarlo del aula. Imaginaos que yo soy el profesor y lo saco del aula y ya. ¿Ayudo? ¿Qué opinan? O estoy reforzando de que mejoras eso y ya te dejo. Reforzamos la conducta. Eso es lo que pasa. Y ya se acostumbra, ya sabe. Por eso él dice, sí, ya me van a hacer. Te hace con los hombritos así. Ya no va a tener que hacer caso, no va a estar quieto. Quizás afuera están los juegos, entonces ya se va a ir a los juegos y eso prefiere él. Eso es lo que prefiere él. Ahora, chantajearlo o empezar a decirle, si haces esto, al final te voy a dar un caramelo, ¿ya? La realidad es que en las instituciones educativas, una docente para 20 alumnos, 25 alumnos, no se da abasto. Es la realidad. Hay muchas instituciones que tienen auxiliares, hay otras que no tienen. Cuando hay alumnos con distintas características en mi aula, sinceramente, la profesora no puede sola. Ya no sé qué hacer. Y mucho menos si no la han capacitado de cómo brindar la atención a esta persona. Y es lo que ocurre muchas veces. No capacita. Por ejemplo, en las instituciones educativas, ¿quién debe capacitar sobre cuando hay niños con distintas características? ¿Quién debe ir? ¿O a quién solicito que vaya a capacitar a mi institución? ¿A qué órgano? ¿A qué institución? Exacto, al SANE. Erika, es importante ir a solicitar los servicios de esta institución. ¿Por qué? Porque va a dar las orientaciones básicas, generales, va a capacitar no solo a los docentes, a los padres de familia, y eso es importante. A ver si me ayudan con el micro para Erika, que quiere comentarnos algo. Y es verdad, miren, yo les comento un caso. El año pasado, una profesora me comentó que tenía un niño había sido diagnosticado con TEA. Y ella tenía 25 niños a su cargo, 5 años, ¿tá? 5 años en iniciar, una institución pública. La directora solicitó el apoyo del SANE. ¿Y qué hicieron? Fueron a la institución, hablaron con la directora y con las cinco docentes que había. Ah, qué gusto, Erika. Entonces, ¿qué pasa? Les explican acerca de las características que tienen esta persona. Cómo aprende, cuál es la dificultad más característica de ellos, cómo se tiene que hacer, les dejan material para que lean, les hacen supervisiones, van y hacen visitas, etc. Exacto, el SANE los capacita, les enseña. Y es muy importante y valioso, pero a veces no sabemos que existe este tipo de instituciones. Y ellos tampoco no es que van yendo a todas las instituciones, porque imagínense, en el Perú hay muchísimas.
Sí, también participan en instituciones particulares. Es que ustedes se contacten con ellos como institución y ellos se acercan y les brindan esa atención. Esa es su labor de ellos. El SANE está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, docentes y todos especializados en educación inclusiva. Entonces se les brinda este apoyo, pero hay que solicitarlo porque a todas las instituciones no pueden ir ellos. Entonces lo que hacen es que vienen y ellos se subdividen, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, si soy un miembro de SANE, tengo a mi cargo 4 instituciones, entonces yo voy a cada institución, trabajo con los papás, trabajo con los niños, tengo entrevista con el niño, periódicamente también voy a evaluar cómo están. Entonces, eso es importante, o sea, les doy esta oportunidad. Es muy importante y valioso. Ahora, eso es en una educación básica regular. ¿Qué está pasando? En el CB, cuando ya son, a nivel nacional, sí, a nivel nacional, Diana. En el CB ya están, ¿qué casos van al CB? ¿Cuál es la diferencia entre que un niño con distintas características esté en un regular o en un CB? No saben. Y tampoco saben del SANE. Entonces pueden aprovechar esto. Y si tienen psicólogos, también se puede trabajar como psicólogo, como hemos llevado parte de la educación inclusiva, para empezar a hablarles sobre las características de cada dificultad, desde trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, etc. En el caso de los CEDES van para los graves, sí, moderados y graves, y multidiscapacidades, exacto. En la página escriben SANE y le sale, dependiendo del departamento, dónde está o sea, cuál es su número y cuál es el lugar específico donde pueden ir a contactarse. Va a depender de dónde te encuentres, Andreina. Pero sí está a nivel nacional. Más bien hay que aprovechar este tipo de equipos que hay, ¿no? Y así como hay estos equipos, actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha creado un programa enfocado en el Proyecto Nacional de Educación para el 2036, en desarrollar fuertes de verdad, donde se trabaja temas de habilidades socioemocionales. Y toda esa información lo tienen en las plataformas del Ministerio de Educación, así que aprovechen. Y ahí hay mucho material también para trabajar esto de la parte inclusiva, que lo pueden ustedes como psicólogos educativos, quizás lo puedan socializar, explicarlo, quizás darle a ustedes ya su propia temática de acuerdo a la realidad de su institución y expresarlo en sus instituciones. Les va a ayudar muchísimo. Los leves son los que ingresan a instituciones educativas básicas. ¿Por qué? Porque recordemos que así el docente le den una capacitación, no es que sea un experto y que igual, o sea, recordemos que tienen distintas necesidades y tener un aula con 20, 25 alumnos, no voy a poder trabajar si es que tuviera moderado o grave, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Por eso hacen esta diferencia en la educación. Los de educación básica regular, los que tienen leve, pueden llevar también, si es que son mayores de 14 años, ya no se inscriben a una educación básica regular, sino a una educación básica alternativa. Y también pueden llevar la educación básica, ay, se me fue la última sigla, pero es relacionado a la parte de una carrera técnica. Eso también es beneficioso para ellos. Entonces pueden desarrollar, o sea, hay que aprovechar los programas que nos da el Estado. Si un niño con TDAH que se siente frustrado e incapaz de concentrarse durante las tareas escolares, ¿qué hacemos en ese momento? O ya no quiero hacer mis tareas, o qué flojera. ¿Cómo le enseño a prestar atención? Puedo empezar con el juego, quizás podría ser una estrategia. Como les gusta el juego simbólico, y yo me acerco a ellos con el juego simbólico, los padres trabajan con el juego simbólico, también puedo expresar en ese juego simbólico
que tiene que hacer sus actividades. Poco a poco. ¿Por qué no quieres hacer la tarea? Ay, es que me da flojera. Y si la hacemos juntos, ya, yo te ayudo. Tú haces tu tarea y yo hago mi tarea. Pero mi tarea es más difícil. O cambiamos tareas. Tú haces la mía y yo hago la tuya. Y a veces los TDAH aceptan y te dicen, ya, voy a hacer mi tarea. Ok, avancemos y después jugamos. O, ¿qué tal si tenemos nuestro momento de relajación? En casa también podemos crear esos espacios. Podemos enseñar a los papás a que creen sus espacios pequeños, donde pueda tener ese momento de relajación, donde pueda estar su cajita de la ira, todo que esté cercano y que pueda llegar al niño sin necesidad de que alguien le lleve, ¿no? En su casa. Esa es la idea, eso es lo más importante. Un niño con TEA que se siente abrumado y ansioso en situaciones sociales, que es lo común en ellos. También, ¿cómo vamos a trabajar? La meditación es básico, el empezar a hacer técnicas de relajación. Es por eso que ahora he observado que muchas instituciones están llevando técnicas de relajación como tal, desde distintos enfoques, cómo podemos trabajar las técnicas de relajación con ellos. Y como ellos están en este proceso de aprendizaje, así sean pequeños y están aprendiendo sus emociones, pues sí van a lograr más adelante recordarse estas actividades que se vienen desarrollando. Y esa cajita de, como ustedes lo han dicho, por ejemplo, cuando les he preguntado, ¿ustedes pueden tener esta caja de la ira? Y ustedes han dicho que sí, entonces ellos también de grandes ya no van a necesitar quizás una caja física, sino van a necesitar una caja metafórica y les va a ir muy bien. Entonces, la idea y en general de las actividades que realicemos con los niños con TEA y TDAH, uno, la paciencia, que no es de la noche a la mañana el cambio. La constancia, el apoyo que reciben en casa también es fundamental. Yo puedo trabajar mucho en la terapia y todo le va bien, pero en casa no hay este apoyo, va a dificultar el proceso, que se va a hacer muy lento. No necesariamente vamos a lograr todos nuestros objetivos cuando empezamos a trabajar una terapia con un niño con TEA o con TDAH. Y muchos, a veces los papás, lo dejan a la mitad. Porque si no veo cambios, por eso es importante la sensibilización antes de informar a los papás, investigar, apoyarlos en ese sentido. ¿Necesitan llevar también este acompañamiento los papás? Por supuesto que sí. Parte importante de este proceso es de que ellos acepten a su hijo tal y como es. Muchas veces hay esto del comentario de que están en negación. Así como puede ser que una persona ahorita con este trastorno lo niegue, la familia también lo puede negar. Y no ayudan, porque no se logra intervenir, no se logra mejorar la calidad de vida que es en realidad, sino que perjudicamos e incrementamos los problemas, incrementamos estas crisis que no se pueden manejar tan fácilmente. No es que voy y le abrazo y ya. Eso es lo importante de trabajar. Se sienten culpables. Entonces, es enseñarles, o sea, todavía no hay una investigación tal cual que diga esta es la causa exacta del TEA. Entonces también es decirles, no es su culpa. Pero, ¿qué hacemos viviendo, por ejemplo, de es mi culpa? No, es tu culpa. Tú has hecho algo malo, seguro tú estás mal. No logramos nada porque ya está. Entonces, eso hay que enseñarles a ellos. Ya está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Algún voluntario que pueda leer este comentario, por favor? ¿Alguno se anima a leerlo? Ahí está, Marilu. ¿Le dan pase a Marilu, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas Sí, noches, Marilu. los niños con T y TDAH pueden enfrentar desafíos únicos como la paciencia y la orientación correcta.
Muchas gracias. Durante toda esta sesión he tratado de recalcarles la importancia de ese acompañamiento constante, de ser el paciente, de ser pacientes en este proceso, de la parte fundamental que juegan los papás, ese amor incondicional que brindan, esa aceptación y que dicen, ok, mi hijo tiene TDAH, pero voy a esforzarme para que pueda desarrollarse de alguna u otra manera. Recordemos que los niños están en un proceso de aprendizaje. Es más fácil modificar conductas en un niño que en un adulto. Eso lo tenemos claro. Entonces, si le agrada, busquemos qué otras actividades le pueda agradar. Podemos empezar a encontrar cosas que le gustan. Estamos viendo que le gustan los carros, por ejemplo. Podemos encontrar otra actividad relacionada a carros que le pueda llamar la atención, los instrumentos musicales, el pintar, el hacer garabatos. El arteterapia ayuda mucho. Entonces, es importante poder realizar. ¿Cómo controla un niño con TEA que está en crisis y él no habla? Porque es una característica de algunos niños que también tienen TEA y no hablan. Pero él sí escucha. Y poco a poco, en ese momento que no habla, no vamos a poder ni como cualquier otro niño que hemos mencionado, abrazarlo y vamos a contenerlo. Es tratar de llevarlo a un espacio donde esté seguro, donde pueda expresar su frustración, su crisis, y acompañarlo en ese momento. Posterior a cuando esté calmado, podemos hablar con él. Ahora sí, ¿quién había levantado la mano? Viviana. Para que le den paso a Viviana, vamos coordinando la página. Bueno, estas son algunas de las referencias que he utilizado, que también lo tienen en el PPT, pueden entrar, ingresar para poder leer un poquito más. Aparte de estas son las bibliografías, los libros que les he dejado dentro de la plataforma. Y muchísimas gracias por estar en esta sesión número 1 del módulo, que hemos trabajado un poquito acerca de la gestión de emociones en los niños con TEA y TDAH. Dudas, consultas, ahí dejo mi número, mi correo, para que puedan comunicarse. Muchísimas gracias a todos los asistentes. De acuerdo a la comunicación que he tenido, Viviana, con psiquiatras al conversar sobre este tema y acerca de que ellos consideran pertinente, en el TEA se ha identificado y evalúan a los 4 años, están haciendo sus evaluaciones diagnósticas y pueden decir. En el TDAH sí es un poquito más complicado porque puede haber mucho más. Buenas noches, mire, yo estoy ahorita con el ciclo 1, estoy con cuna, niños de año a año 8 meses, ¿no? Como usted dice, si bien es cierto, sí, a partir de los 4 años se dice que se puede diagnosticar, ¿no?, a un niño con TEA. Sin embargo, por lo que vengo en capacitaciones, conociendo, escuchando cuáles son los signos que presentan los niños con TEA, pero el pequeño también le ha observado esos signos, no voltea al llamado su nombre, se entretiene muy fijamente en algo, mirándolo por mucho tiempo, paradito, lo observa, pero puede ser una imagen, ¿no? Y está ahí buen tiempo, ¿no? Tiende a golpearse, grita, ¿no? Llora gritando de una manera que no es normal como los demás niños, ¿no? Grita,
grita, llora y se da cabezazos y cabezazos, ¿no? Y uno lo agarra, pero se lanza, ¿no? Y tiene fuerza, ¿no? Se lanza y quiere algo, ¿no? Y si también va a encajar algo y no puede, uy, igual empieza, ¿no? Son sus crisis, digo yo, por lo que se frustra rápido de que no puede hacer ello, ¿no? Entonces, pero todavía, esos son signos, por decirlo así, pero ¿cómo podría trabajar con él, ¿no? ¿De qué manera? Porque como se dice, no está diagnosticado. Claro, no tenemos quizás el diagnóstico, pero estoy observando que se parece, he revisado mi DSM, estoy identificando que sí, pues se puede empezar a trabajar. Al ser tan pequeñito, no es que le vamos a decir dibuja, no le vamos a decir, no sé, pues pinta, baila. Me dijiste que está entre hasta el año con 8 meses, entonces podríamos empezar con esto de las músicas, de hacerle escuchar sonidos suaves. Cuando se trabaja tanto en estimulación para TDAH o TEA, recordemos que cuando hay muchos estímulos a su alrededor, uno, que no se van a concentrar, dos, que a los TEA les va a causar crisis, porque está viendo tantos estímulos que los va a abrumar. Entonces tendría que ser de la manera más, empezar sin tanta estimulación alrededor y empezando con la música, ¿no? Porque recordemos que al ser tan pequeñito no es que haya una actividad específica que él ya va a poder desarrollar. Si en 3, 4, 5 años estamos empezando con esto de los garbateos, en un año también sería importante que hagas una entrevista quizás con la mamá, si quieres profundizar un poquito más. ¿Cómo es, cómo está haciendo sus actitudes en la casa? ¿Es de igual manera o no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es su casa? Podríamos empezar a darle estrategias a la mamá quizás de que no debe haber muchos estímulos a su alrededor porque eso les va a generar aún más mayores crisis que podríamos decir cuando es tan pequeñito y que se lance para atrás, se puede golpear la cabeza, se puede caer. Entonces, es el acompañamiento y la conversación con los papás acerca de cómo es. Y por ahí darle algunos tips, empezar a darle unos tips. Y más adelante quizás tú misma puedas decirle, lo importante sería que le hagan una evaluación exhaustiva para que pueda observar si hay alguna dificultad adicional. Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Los esperamos en el segundo módulo y en los que continúan para seguir trabajando el tema del TEA y el TDAH. Muchas gracias.